Imagina las calles más peligrosas de Birmingham en 1890. Grupos de jóvenes con gorras elegantes y trajes perfectos aterrorizan a los transeúntes. No son personajes de ficción como Tommy Shelby. Fueron reales. Y su verdadera historia es más brutal e impactante que cualquier serie de televisión. La pregunta es, ¿realmente usaban cuchillas en sus gorras para dejar ciegos a sus enemigos? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te va a sorprender. Los Peaky Blinders de la vida real no eran los sofisticados empresarios criminales que vemos en Netflix. Eran algo mucho más crudo, más desesperado y, en muchos sentidos, más aterrador. Nacieron en los barrios más miserables de Birmingham, en una época donde la pobreza extrema convertía a niños de 12 años en criminales despiadados. La Inglaterra de finales del siglo XIX era un lugar brutal para la clase trabajadora. Birmingham, el corazón industrial del país, bullía de fábricas que escupían humo negro las 24 horas del día. En los barrios de Small Heath y Bordesley, familias enteras vivían hacinadas en casas sin agua corriente ni electricidad. Los niños trabajaban desde los 8 años en condiciones inhumanas, y muchos otros simplemente no tenían trabajo alguno. Era en este caldero de desesperación donde florecieron las pandillas juveniles más violentas de la historia británica. Los verdaderos Peaky Blinders surgieron como una de estas pandillas a principios de la década de 1890. Pero había algo diferente en ellos. Mientras otras bandas vestían harapos, los Peaky Blinders desarrollaron un código de vestimenta que se convirtió en su marca registrada. Trajes de 3 piezas impecables, chalecos con botones brillantes, pañuelos de seda al cuello y, por supuesto, las famosas gorras planas con visera que les dieron su nombre. Pero aquí viene la primera gran revelación. La famosa leyenda de las cuchillas de afeitar en las gorras es muy probablemente un mito. El historiador Carl Chin, experto en la historia de Birmingham, explica que las hojas de afeitar eran artículos de lujo completamente fuera del alcance de estos jóvenes de clase trabajadora. El término Peaky venía simplemente de sus gorras con visera puntiaguda, y Blinder era argot local para describir a alguien que vestía de forma llamativa y elegante. Sin embargo, que no usaran cuchillas en las gorras no los hacía menos peligrosos. Los registros policiales de la época los describen como jóvenes con la boca sucia que acechan en las calles en grupos, insultando y atacando a los transeúntes. Sus armas preferidas eran hebillas de cinturones, cuchillos, tenedores, hierros o cualquier objeto contundente que pudieran encontrar. Paul Thompson, en sus estudios sobre la sociedad eduardiana, documenta cómo atacarían a un hombre borracho, lo dejarían inconsciente en la cuneta y lo despojarían de todas sus pertenencias. Los miembros más notorios de la banda real tenían nombres que han quedado grabados en los archivos policiales. Harry Fowles, conocido como Babyface, fue arrestado a los 19 años por robar una bicicleta en octubre de 1904. Stephen M. Thicke y Ernest Haynes fueron arrestados al mismo tiempo por robo de bicicletas y allanamiento de morada. Thomas Mucklow, George Kling y Tom Hilbert completaban el núcleo duro de la organización. David Taylor fue arrestado a los 13 años por portar un arma de fuego cargada, mostrando cómo incluso los más jóvenes estaban profundamente involucrados en actividades criminales. Pero el verdadero líder, el hombre que podría haber inspirado parcialmente al Tommy Shelby ficticio, era Kevin Mooney, quien usaba el alias de Thomas Hilbert. A diferencia del brillante estratega de la serie, Mooney era mucho menos sofisticado. Se especializaba en estafas menores, robos de bicicletas y esquemas de extorsión de pequeña escala. Su principal talento era eludir a las autoridades, desapareciendo en los laberintos de callejones de Small Heath cada vez que la policía se acercaba demasiado. La estructura real de los Peaky Blinders era completamente diferente a la familia Shelby de la televisión. No eran parientes entre sí, sino una colección de jóvenes desesperados unidos por la necesidad de supervivencia y la atracción del poder callejero. Sus actividades incluían apuestas ilegales, extorsión a pequeña escala, fraude, contrabando, secuestros menores y, por supuesto, robos constantes. La historiadora Heather Schie señala que estaban más enfocados en la lucha callejera y el chantaje que en el crimen organizado sofisticado. Las mujeres también jugaban un papel en esta subcultura criminal. Las novias de los miembros desarrollaron su propio estilo distintivo, suntuosa exhibición de perlas, flequillos que cubrían completamente la frente y descendían casi hasta los ojos, y pañuelos de seda coloridos que cubrían sus gargantas. Sin embargo, los registros sugieren que estas relaciones estaban marcadas por la violencia doméstica constante. Una de estas mujeres comentó a un periodista de la época: "Te pellizca y te pega cada vez que te acompaña a caminar. Y si hablas con otro tipo, no le importa patearte".
El apogeo de los Peaky Blinders duró aproximadamente 2 décadas, desde 1890 hasta 1910. Durante este periodo, controlaron territorios específicos de Birmingham a través del miedo y la violencia. Sin embargo, su declive llegó cuando intentaron expandir sus operaciones a los hipódromos, donde se toparon con una fuerza mucho más poderosa: los Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber. Billy Kimber, quien aparece como antagonista en la primera temporada de la serie, era en la vida real mucho más formidable que los Peaky Blinders. Había sido parte de la banda original en sus primeros años, pero había evolucionado hacia operaciones criminales más sofisticadas y lucrativas. Cuando los Peaky Blinders intentaron meterse en su negocio de apuestas en carreras de caballos, Kimber no dudó en usar toda su influencia y violencia para expulsarlos del territorio. La Primera Guerra Mundial marcó el final definitivo de los Peaky Blinders originales. Muchos de sus miembros fueron movilizados al frente, donde varios murieron en las trincheras de Francia y Bélgica. Los que regresaron encontraron un Birmingham cambiado, donde nuevas pandillas más organizadas y poderosas habían tomado control del inframundo criminal. Para 1920, el nombre Peaky Blinders se había convertido en un término genérico para describir a cualquier joven violento de las calles, pero la banda original había desaparecido completamente. Lo que hace fascinante esta historia real es cómo contrasta con la mitología creada por la serie de televisión. Los Peaky Blinders reales nunca construyeron un imperio criminal, nunca negociaron con la aristocracia británica, nunca se enfrentaron a revolucionarios rusos o fascistas organizados. Eran, en esencia, producto de su tiempo, jóvenes brutalizados por la pobreza industrial que canalizaron su desesperación en violencia callejera y crímenes de subsistencia. Sin embargo, su legado perdura no solo en la ficción televisiva, sino en cómo representan un momento específico de la historia británica. Los Peaky Blinders reales eran síntoma de problemas sociales más profundos: la desigualdad extrema, la falta de oportunidades educativas, la ausencia de programas sociales y la desesperación de una generación entera que creció en los márgenes de la revolución industrial. Su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda criminal hay realidades humanas complejas, no héroes románticos, sino víctimas y perpetradores de un sistema que los había abandonado desde el nacimiento.